Imagina que estás sentado en esa ladera. No eres un académico, no eres un teólogo. Eres un campesino galileo del año 30. Pagas el 40% de lo que produces en impuestos. Has visto a tus vecinos perder sus tierras. Has aprendido desde niño a bajar la mirada cuando un soldado romano pasa por tu calle. Y entonces escuchas esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para nosotros hoy eso suena a consuelo religioso, algo que se dice en un funeral o en una tarjeta de condolencias. Exactamente. Pero en el año 30, en Judea, esa frase era otra cosa completamente. ¿Qué era? Era una inversión radical del orden del mundo. En la cultura greco-romana dominante, la pobreza era señal de deshonra. Los dioses favorecían a los ricos, a los poderosos, a los victoriosos. La riqueza era virtud, la pobreza era castigo o debilidad. Y este hombre, parado en una colina, frente a una multitud de campesinos y pescadores, les estaba diciendo exactamente lo contrario. Los que el sistema considera perdedores son los que Dios considera ganadores. Espera, ¿estás diciéndome que el Sermón del Monte no era principalmente un texto espiritual? Era un texto político. Era las dos cosas simultáneamente. Y esa es precisamente su genialidad filosófica. El teólogo y académico bíblico Walter Wink, uno de los más importantes del siglo XX, dedicó décadas a analizar el Sermón del Monte desde una perspectiva histórica y política. Y lo que encontró cambió radicalmente cómo muchos académicos leen estos textos. Cuéntame. Tomemos una de las frases más citadas y más malentendidas del sermón. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofreceré también la izquierda. Pon la otra mejilla. La frase que durante siglos ha sido usada para decirle a la gente oprimida que aguante, que no responda, que sea pasiva. Eso es lo que parece a primera vista. Pero Wink hace un análisis del contexto físico y cultural que lo cambia todo. En la cultura del Mediterráneo antiguo, golpear a alguien en la mejilla derecha con la mano derecha, ¿sabes cómo se hace eso? Con el dorso de la mano. Exactamente. Y el golpe con el dorso de la mano no era un golpe de combate entre iguales. Era el golpe que un amo le daba a un esclavo, un superior a un inferior, una humillación, no una pelea. Entonces, si la persona golpeada ofrece la mejilla izquierda, Obliga al agresor a golpear con la palma abierta, que es el golpe entre iguales. que lo obliga a reconocerte como igual, o a abstenerse de golpear. En cualquier caso, el poder de la situación ha cambiado de manos. Jesús no estaba diciendo, aguanta y calla. Estaba diciendo, encuentra la manera de recuperar tu dignidad sin convertirte en lo mismo que te oprime. Detente un segundo y piensa en eso. En el año 30, ese análisis no lo hacía un académico en una universidad. Lo hacía un carpintero parado en una colina frente a gente que era golpeada regularmente por soldados y recaudadores. Les estaba dando una filosofía de resistencia que no requería ejército, que no requería armas, que no requería morir en un levantamiento. Solo requería claridad y dignidad. ¿Sabes quién usó exactamente esta misma filosofía, 20 siglos después, para doblarle el brazo al Imperio Británico? Gandhi la llamó Satyagraha, la fuerza de la verdad. Y cuando le preguntaron de dónde había sacado la idea, señaló el Sermón del Monte. Hay otra frase del sermón que quiero entender. Amad a vuestros enemigos. Elías, eso es, objetivamente, una de las ideas más radicales que alguien haya pronunciado en la historia del pensamiento humano. Y hay que entender lo que significaba la palabra amor en el contexto griego original. Los evangelios de Mateo y Lucas están escritos en griego, y cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, la palabra que usa es agape, no eros, amor romántico, no filia, amor de amistad, agape, que en el pensamiento griego significaba algo más cercano a lo que hoy llamaríamos voluntad activa por el bien del otro. No un sentimiento, una decisión. No un sentimiento, una práctica.
Él no estaba pidiendo que sus seguidores sintieran afecto por el soldado romano que los había humillado. Estaba pidiendo algo mucho más difícil: que eligieran conscientemente no dejarse convertir en espejos del odio que recibían. ¿Y el primero será el último? Esa es quizás la frase más subversiva de todas, porque ataca directamente la estructura de poder no solo del Imperio Romano, sino del propio sistema religioso judío de la época. En ambas culturas, la jerarquía era sagrada. Roma tenía su orden de rangos. El Templo de Jerusalén tenía su orden de sacerdotes. Ambos sistemas dependían de que todo el mundo aceptara su lugar en la pirámide. Y Jesús, simplemente, invierte la pirámide. Ante el Templo de Jerusalén, además, que era el poder religioso establecido que supuestamente representaba a Dios. Y aquí está el elemento que a mí me parece filosóficamente más poderoso. Jesús no atacó el templo con violencia. No organizó un ejército. No llamó a la revolución armada. Propuso una revolución de valores. Y una revolución de valores es infinitamente más difícil de detener que una revolución de armas. Porque las armas puedes confiscarlas. Los valores no. Entonces, vamos a hacer un resumen filosófico de lo que este hombre estaba proponiendo en el año 30 de nuestra era. En un mundo donde el poder lo era todo, propuso que el poder más real era el que no necesitaba demostración. En un mundo donde la riqueza era virtud, propuso que la pobreza voluntaria era libertad. En un mundo donde el odio al enemigo era no solo aceptable, sino esperado, propuso que negarse a odiar era el acto más radical de todos. Esas ideas no eran religiosas solamente, eran y siguen siendo las ideas más peligrosas del mundo. Y había gente que lo estaba escuchando que comenzó a entender eso con mucha claridad. No solo la multitud que lo admiraba, también los que empezaban a verlo como una amenaza. Los fariseos. Los fariseos eran, en muchos aspectos, el grupo religioso más cercano al pensamiento de Jesús. Creían en la resurrección, en los ángeles, en la interpretación viva de la ley. Y precisamente por eso, su conflicto con él era filosófico, no solo político. Jesús no estaba rechazando la Torá, estaba radicalizándola. Han escuchado que se dijo, no matarás. Pero yo les digo, quien odia a su hermano en su corazón, ya ha matado. Está elevando el estándar. Lo está haciendo imposiblemente alto. Y eso era incómodo para quienes habían construido carreras enteras definiendo exactamente dónde estaba el límite de la ley. Jesús decía, el límite no está en la acción, está en la intención. Y eso nadie puede controlarlo desde afuera. Pero hay algo más en el sermón que rara vez se menciona en los análisis filosóficos. Es la forma en que Jesús habla. ¿A qué te refieres? Todos los maestros religiosos de su tiempo tenían una fórmula. Está escrito. Citaban autoridades, citaban profetas, citaban la tradición para respaldar lo que decían. Jesús hace algo que nadie en Judea había hecho antes con esa consistencia. Dice, han escuchado que se dijo, pero yo les digo, sin citar a nadie, sin pedir permiso a ninguna autoridad, hablando desde sí mismo, como si él mismo fuera la fuente. En ese contexto cultural y religioso, eso no era una preferencia estilística, eso era una declaración de identidad que la gente escuchó perfectamente. Si tú fueras a lanzar el movimiento más importante de la historia humana, ¿a quién elegirías? ¿Filósofos? ¿Sacerdotes? ¿Hombres con educación formal, con contactos, con credibilidad social? Jesús eligió a un pescador impulsivo que luego lo negaría 3 veces, a un cobrador de impuestos, el oficio más odiado en la Judea del siglo I, a un celote, miembro de un movimiento que abogaba por la violencia revolucionaria contra Roma, y a un hombre que, según los evangelios, terminó entregándolo. Eso no es un equipo, eso es un problema. ¿O es exactamente el punto? Empecemos por Pedro,
porque Pedro me parece el más contradictorio de todos. Simón Pedro, pescador del lago de Galilea, hombre de carácter volcánico. Los evangelios lo muestran constantemente tomando decisiones antes de pensar. Es el primero en decir que Jesús es el Mesías. Y horas después, literalmente esa misma noche, es el primero en sacarlo a la oreja para decirle en privado que esa idea de morir en Jerusalén es un error. Jesús lo llama roca, Petros, y 2 párrafos después lo llama Satanás, en el mismo evangelio. Lo cual nos dice algo muy humano sobre Pedro. Era un hombre de grandeza genuina y de limitaciones genuinas, exactamente al mismo tiempo. Y Jesús lo sabía. Lo llamó de todas formas. Y Mateo, el cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en la Judea romana eran judíos que trabajaban para el imperio, colaboradores, traidores en la percepción popular. El sistema les permitía cobrar más de lo que Roma les exigía y quedarse con la diferencia. Era funcionalmente un sistema legalizado de extorsión. La gente no los odiaba como se odia a un enemigo. Los odiaba como se odia a un traidor de la propia familia. Y Jesús eligió a uno. Y no solo lo eligió. El Evangelio de Marcos registra que antes de llamarlo, fue a comer a su casa. En la mesa estaban otros cobradores de impuestos, gente considerada impura, excluida. Los fariseos le preguntan a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con pecadores y publicanos? Y Jesús los escucha y responde, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No estaba eligiendo a los mejores del sistema, estaba eligiendo deliberadamente a los que el sistema había descartado. O a los que el sistema había convertido en instrumentos de su propia opresión, que es todavía más subversivo. Ahora necesito que me hables de Judas, y necesito que lo hagas sin la versión de 2000 años de condena acumulada. Judas Iscariote. Lo que los textos canónicos dicen es conocido. Lo traicionó por 30 monedas de plata. Lo que casi no se menciona es todo lo demás. ¿Qué más hay? Primero, Judas era probablemente el más educado de los 12. Algunos académicos sugieren que Iscariote puede derivar de sicario, un grupo de nacionalistas judíos extremos. Si es así, Judas tenía una agenda política clara. Quería la liberación violenta de Israel. Y Jesús no era ese tipo de liberador. Exactamente. Y aquí está la lectura que el teólogo William Classen y otros académicos han propuesto con seriedad. ¿Y si Judas no actuó por dinero? ¿Y si actuó porque genuinamente creyó que forzar una confrontación entre Jesús y las autoridades religiosas iba a provocar el momento decisivo que desencadenaría la revolución? ¿Me estás diciendo que Judas pudo haber creído que estaba ayudando a Jesús? El Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II, redescubierto en 1978 y publicado por National Geographic en 2006, presenta exactamente esa versión. En él, Judas es el único discípulo que realmente entiende a Jesús, y lo entrega no por traición, sino por encargo. Ahora bien, el Evangelio de Judas no es un texto históricamente equivalente a los evangelios canónicos. Eso es importante decirlo. Pero lo que sí hace es mostrarnos que desde el principio de la historia cristiana hubo personas que no podían creer que alguien que había caminado 3 años junto a Jesús simplemente lo traicionó por dinero. La realidad humana casi siempre es más complicada que la versión que sobrevive. Pero hay otro discípulo que me parece filosóficamente el más interesante de todos. ¿Quién? Tomás, El que dudó. el que dudó. Al que la historia ha llamado el incrédulo durante 20 siglos, como si la duda fuera un defecto de carácter. Pero piénsalo desde otro ángulo. Tomás era el único de los 12 que demandaba evidencia antes de creer. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en esa señal, no creeré. Eso no es traición.
Eso es epistemología básica. Y lo que hace Jesús ante esa demanda es absolutamente notable. No lo condena, no lo expulsa, le muestra las manos. Le dice, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le da la evidencia que pedía. Jesús no tenía miedo de las preguntas. Nunca registra los evangelios que haya rehuido una pregunta directa. Lo que rehuía era la trampa detrás de ciertas preguntas. Pero la duda genuina, la búsqueda sincera, siempre la recibió. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos 12? Si podía elegir a cualquiera, ¿por qué un pescador impulsivo, un colaborador del imperio, un escéptico estructural y un hombre que lo entregaría? Creo que la respuesta está en algo que el filósofo René Girard analizó profundamente en sus estudios sobre el Evangelio. Jesús eligió a personas que el sistema había colocado en lugares opuestos. Pedro el judío devoto, Mateo el colaborador romano, Simón el celote violento, Tomás el racional, Judas el político, Juan el místico, en una misma mesa. En teoría, algunos de esos hombres deberían haberse matado entre sí. Eso es exactamente lo que Girard señala. El mensaje no estaba solo en las palabras del sermón, estaba en la composición de la mesa. Si estos hombres pueden comer juntos, si el celote puede compartir el pan con el cobrador que financia al imperio que el celote quiere destruir, entonces el reino que Jesús describe no es una utopía futura, es una práctica presente. Empieza ahora, en esta mesa, entre estos 12. Y así viajaron, 3 años, por aldeas de Galilea y Judea, durmiendo bajo las estrellas, discutiendo entre ellos, dudando, creyendo, dudando de nuevo. 12 hombres que no siempre se entendían, que competían por quién era el más importante, que se quedaban dormidos cuando más se les necesitaba, profundamente, irremediablemente humanos. Y ese era exactamente el punto. Pero los 3 años tenían un destino, y ese destino tenía un nombre: Jerusalén, la ciudad que mataba a sus profetas, la ciudad del templo corrompido, la ciudad donde el poder romano y el poder religioso judío convergían en su forma más concentrada. Jesús lo sabía. Los evangelios registran que lo dijo explícitamente, 3 veces, que iba a Jerusalén, que iba a sufrir, que iba a morir. Y fue de todas formas, no como alguien que no tiene miedo, sino como alguien que tiene miedo y elige avanzar. Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo.